porque desaprovecharía. Esto lo llamamos la cronopatía, patos, la enfermedad del tiempo. Y es uno de los 4 factores que yo pongo de riesgo para estar inflamado. Y siempre digo que una persona con cronopatía, en principio nunca le pasa nada hasta que un día tiene un ataque de pánico o un infarto. De hecho, dice Valentín Fuster que la mejor manera de parar con todo esto es tener el infarto, de darte cuenta de las cosas, que el infarto es un gran método de prevención para cambiar, ¿no? Lo primero para una persona que tiene cronopatía, y esto le diría yo a Arturo, es ser consciente de que me pasa esto. ¿Cuánta gente llega el sábado? En tu caso es todo lo contrario, Cristina, pero ¿cuánta gente llega el sábado y está deseando que llegue el lunes? Y entonces mete todo su sábado y domingo de actividades porque le angustia no tener nada que hacer. Hay que aprender a frenar. Frenar, yo siempre digo que la gran creatividad a lo largo de la historia de los grandes genios ha surgido en momentos de descanso, no en el frenético mundo de las prisas. Muchas veces simplemente aprender a que nuestro cerebro desconecte, se relaje y conecte con su mundo interior es muy sano. Y Arturo, el simple hecho de que sea consciente y que pueda parar y decir música clásica y un libro, sin teléfono, un paseo por el campo, sin aparato, una conversación interesante, un vino con amigos, sin nada más de trabajo y sin mirar una hora para llegar a casa. Eso transforma el cerebro y me sana. Pues no podéis sino comprar el libro. ¿Cómo hacer? Entonces, no sé. Hay gente a la que, por ejemplo, pues los carbohidratos no les sientan bien porque tienen problemas metabólicos o, no sé, alta intolerancia, por ejemplo, o sea, baja tolerancia al arroz. Yo no sé cómo sea tu caso, por ejemplo, que le da retención de líquidos, hinchazón, gases. Bueno, aquí hemos abierto una buena veda, pero lo bueno de las mesas redondas es para que veáis que distintos minutos, 20 minutos. ¿Qué tenemos que hacer en cada uno de esos 20 minutos? Lo primero que vamos a hacer en los primeros 20 minutos, de 5 a 5:20 de la mañana, se llama moverse. Y eso es en lo que te vas a concentrar en los primeros 20 minutos tras levantarte, en moverte, en hacer algo de ejercicio intenso. Lo que tienes que hacer es moverte energéticamente, porque eso va a despertar a tu cerebro, porque va a generar actividad que te va a permitir sudar. Y tienes que buscar sudar en esos 20 minutos. Es un tiempo concentrado, no se trata de horas de ejercicio, se trata de 20 minutos, pero en los que tienes que romper a sudar. Porque eso va a rebajar tu cortisol, que es la hormona del miedo. Si tú rebajas el cortisol, si tú además empiezas a hacer ejercicio, empiezas a sudar, se generan una serie de factores que son beneficiosos y se baja el cortisol también. Todo esto sirve para una cosa muy concreta, para reducir el estrés. No solo vas a estar mejor, más sano, más fuerte, más guapo, más guapa, todo eso, sino que vas a ser una persona mucho más energética y vas a ser una persona mucho más enfocada si nada más levantarte dedicas esos 20 minutos a ejercitarte hasta romper a sudar. En la segunda parte, los segundos 20 minutos se llama reflexionar. Primeros 20, moverse. Segundo, reflexionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos siguientes 20 minutos? Lo que vamos a hacer es meditar un poco, planificar nuestro día. Si llevamos un diario, escribir en el diario. Básicamente se trata de reflexionar sobre nosotros mismos, pensar en quién somos y también en quién queremos llegar a ser, reconectar con nosotros mismos y entender que nuestra mejor versión está en aquella dirección, definirla también, ser más conscientes, ser más sabios. En esos 20 minutos nos vamos a convertir en personas más positivas, más creativas, porque vamos a partir desde dentro hacia afuera, pensar en nosotros mismos y en nuestro crecimiento. El último bloque de 20 minutos iría desde las 5:40 a las 6 de la mañana. ¿Qué tenemos que hacer en ese último bloque? Tenemos que hablar de crecimiento. Primer bloque, movimiento. Segundo, reflexión. Tercero, crecimiento. En este bloque de crecimiento lo que vamos a hacer es revisar nuestras metas. Vamos a buscar también crecer, a lo mejor escuchando un podcast, a lo mejor leyendo un libro, a lo mejor un audiolibro. Lo que vamos es a ampliar nuestro conocimiento. Vamos a crecer en nuestro conocimiento, vamos a aprender de nuevos avances, de nuevas cosas, de nuevos conocimientos que no sabíamos. A eso le vamos a dedicar el último bloque,
de 20 minutos. Lo repetimos rápido. Primer bloque, movimiento, 20 minutos, de 5 a 5 y 20. De 5 y 20 a 5:40 vamos a reflexionar, vamos a planificar nuestro día, escribir en nuestro diario, pensar en quién somos y sobre todo en quién queremos llegar a ser. Y en el tercer bloque vamos a hablar de crecimiento y vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a crecer nosotros personalmente. Toda esa hora, todo ese 20-20-20 está dedicado a nosotros y exclusivamente a nosotros. El millonario luego les dijo una fuerte, y es que todo lo que habían visto hasta ahora del Club de las 5 de la mañana tenía su sentido siempre y cuando respetaran una cosa, que era el sueño profundo. La última parte del día es esencial, es tan importante como la primera. La ciencia había demostrado que incluso puedes morirte antes si no duermes lo suficiente. Está claro que queremos expandir, que queremos más creatividad, que queremos ser más productivos. Para todo eso necesitamos de hormonas, necesitamos generar hormonas que nos ayuden a aumentar nuestros niveles de energía. Esos niveles de energía aumentan fundamentalmente con la hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento aumenta nuestra energía y eso aumenta nuestra creatividad, nuestra productividad. Sin embargo, para que esa hormona se produzca, necesitas dormir cada día, ojo a esto, 7 horas y media. Tienes que dormir 7 horas y media todas las noches, sin falta. Y lo mismo pasa, hay gente que duerme más, pero también les dijo que eso no es bueno. Dormir poco es malo. Dormir mucho también puede ser malo porque puede acortarte la vida. Nanogramos por mililitro de 25 hidroxivitamina D en un análisis de sangre. Eso sería interesante. Para empezar, yo le diría a todas las personas que tienen menos de 30 de nanogramos por mililitro de 25 hidroxivitamina D en un análisis de sangre. Todos esos necesitan suplementación. Evidentemente, la suplementación será una dosis si el paciente está en por debajo de 10, que es déficit severo, si está entre 10 y 20, que es déficit, o si está entre 20 y 30, que es insuficiencia. Y ya si me pone usted a apurarme, yo le diría, hombre, yo procuraría darle dosis como para llevarle hasta 40 o hasta 50 nanogramos por mililitro. Porque, por ejemplo, para que nos vaya sonando, es que las mujeres que tenían más de 60 nanogramos por mililitro tenían un 83% menos de riesgo de tener cáncer de mama respecto de las que tenían por debajo de 20. Joder, es que estamos hablando de cosas muy gordas. Entonces, ¿cuál es la dosis? La dosis es ajustada al valor de su nivel. Dependiendo de que usted tenga 42 años, esté embarazada y tenga un nivel de 7, yo le voy a dar más intensivo el tratamiento porque me interesa que suba muy rápido. Para eso utilizaré calcifediol, que digamos es más activo, más potente. Sin embargo, si usted tiene 36 y tiene un nivel de vitamina D de 24, pues le puedo dar colecalciferol a dosis de 2.000 unidades diarias o incluso de 15.000 unidades semanales o incluso me puedo ir al tratamiento quincenal. A ver, que no es muy difícil tomarse una pastilla cada 15 días, por Dios. Porque el tratamiento es muy amigable, que dicen los británicos. No le incomodamos mucho al paciente con uno cada 6 horas. No. Dependiendo del nivel de vitamina D de cada quien y de las necesidades de que yo esté buscando un embarazo, de que yo esté en tratamiento con osteoporosis, de que yo tenga 50 años y tenga una vida normal sin fracturas, dependiendo de mi situación personal y de mi nivel, la dosis tiene que ser adaptada a cada situación. Nosotros decimos en medicina que ya los tratamientos se tailorizan, tailoring, de hacerlo a medida. Aquí no hay prêt-à-porter. Actual de Internet nos bombardea con citas y videos motivadores que pretenden inspirarnos y hacer que hagamos cosas. Pero la motivación solo sirve para empezar. Para conseguir algo, hay que trabajar. Trabajar para conseguir un objetivo requiere esfuerzo y repetición. Y salvo algunas excepciones, no suele haber atajos para alcanzar un objetivo importante, como dominar la conducción o terminar una formación académica. Podemos estar muy motivados, pero no llegaremos a ninguna parte si no actuamos. A muchas personas les cuesta emprender acciones repetitivas durante el tiempo necesario
para alcanzar sus objetivos. Hay una intención, un deseo, pero no un movimiento significativo hacia adelante. Estas personas carecen de lo que probablemente sea la llave que falta en la puerta que conduce al logro: la autodisciplina. La disciplina es un esfuerzo controlado que requiere autocontrol y obediencia a normas específicas, como un horario. La disciplina suele tener mala fama porque suena poco romántica y pesada y nos recuerda los estrictos regímenes de los ejércitos y los internados. Pero la autodisciplina cumple su cometido. Además, la autodisciplina suele conducir a la paz interior. California llevan muchos sistemas, cuanto más tiempo, y nuestros hijos más, delante de una pantalla. Pero mirad qué cosa tan curiosa. Estos programadores, estos magnates de la empresa tecnológica que están en California, llevan muchos de ellos a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas, donde no hay internet, porque conocen el efecto tan dañino que tiene en el cerebro de sus hijos. Todos conocemos el caso de Steve Jobs, donde en su casa a sus hijos no les dejaba las tablets, no les permitía el tema. El fundador de Twitter tuvo enormes problemas de adicción a las redes y en su casa enseñó a sus hijos a manejar las redes sociales. A día de hoy, cuando estos magnates de la tecnología contratan a las nannies para cuidar a sus hijos en California, firman un contrato donde no tienen permitido las nannies tener el teléfono mientras trabajan con los niños. Esto me recuerda un poco al concepto de los narcotraficantes y de las mafias. ¿Cuál es el primer mandamiento de ellos? Nunca consumir, que consuman los demás. ¿Y por qué os explico hoy esto? Nosotros los padres, ¿cuándo cogemos la pantalla del teléfono? Cuando estamos estresados o cuando estamos aburridos. Le hemos enseñado a nuestro cerebro, lógicamente, me aparto del tema profesional o cuando es algo lógicamente importante, pero en un momento... En la misma zona a nivel cerebral, y esta desregulación del placer y el dolor están profundamente imbricados. Por eso estrategias como el ayuno intermitente, las duchas de agua fría y la exposición al dolor o a estímulos horméticos que son difíciles de confrontar, pero que nos vuelven más fuertes, en definitiva también nos ayudan a restablecer ese balance en situaciones como las que vos describiste, de esos círculos viciosos. ¿Qué tipo de resultados quieras? Ejercicios de alta intensidad o ejercicios de baja intensidad o caminata o carreras o natación. Todos los cuerpos son diferentes en ese sentido. Sin embargo, como bien vos decías, aquellos pacientes que están con una utilización de la VO2 máxima, de la demanda máxima de oxígeno entre el 50 y el 60, queman grasa, pero tienen que hacer periodos más prolongados de ejercicio. Por ejemplo, el típico ejemplo es el nadador de triatlón o aquellos pacientes que hacen un esfuerzo continuado y mantenido en el tiempo. Porque antes se pensaba, por ejemplo, y todavía se piensa, que de hecho algo de razón tienen, que por ejemplo el HIIT, que es un ejercicio de alta frecuencia, intervalos cortos, es decir, para que se entienda, hacemos un trote rapidísimo al máximo, llevamos el corazón a tope durante un periodo muy corto de tiempo y después descansamos y después repetimos y descansamos y repetimos. Esto es muy interesante y esto ha demostrado que quema así un poco más de calorías que el resto de los ejercicios. Pero muchas personas que intentan perder peso van y hacen esto de primera. Entonces, son personas que tienen sobrepeso, que no están preparadas, que sus músculos están metabólicamente enfermos porque están llenos de grasa, porque los ligamentos no están preparados. Entonces, ¿qué hacen? Tienen lesiones, dañan las articulaciones. Entonces, no existe el mejor ejercicio para alguien, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que cada paciente tiene que valorar lo que busca, acompañar su vida como hábitos y no basar en necesito perder peso hoy. Eso no existe, no hay, o por lo menos yo pienso que no existen esas dietas mágicas de en 15 días bajar. No. Es decir, es un tipo de daño que está más enfocado a nivel de la membrana y otros tipos de tejidos que al propio tejido contráctil, que al propio, en este caso, los propios tejidos o las propias fibras de actina y de miosina. Teniendo esto en cuenta, exactamente, ¿qué relación hay entre daño muscular e hipertrofia? Porque esto ha sido algo que, como he dicho, se ha estado investigando muchísimo durante la última década para hacia allá, pues digamos como licuar agua con sábila y un poquito de limón y van incrementando, van tomando agua con limón durante el día
para ir pasando hacia allá, hacia ir recuperando y hacer que en cada comida ya vaya viniendo el pH más para acá, más para acá, más para acá, más para acá, e ir trabajando esto e irlo haciendo. Eso es un proceso que puede tomar entre 3 y 6 meses. No vayan a creer que eso es inmediato. Pero una vez logrado, hace que el estómago se recupere completamente y que uno nunca, si sigue las recomendaciones, además de quitar las cosas que pueden hacer que el estómago se irrite y que esto... Pero lo que yo les recomiendo es, pueden empezar a tomar, si están por este lado, a veces la pasada de aquí a aquí puede molestar un poco. Entonces, si están tomando omeprazol, pueden empezar a dejarlo para cuando ya sea necesario, no todos los días, sino ya sea como necesario. Y empezar a tomar sábila, pues digamos como licuar agua con sábila y un poquito de limón, y van incrementando, van tomando agua con limón durante el día para ir pasando hacia allá, hacia ir recuperando y hacer que en cada comida ya vaya viniendo el pH más para acá, más para acá, más para acá, más para acá, e ir trabajando esto e irlo haciendo. Eso es un proceso que puede tomar entre 3 y 6 meses. No vayan a creer que eso es inmediato. Pero una vez logrado, hace que el estómago se recupere completamente y que uno nunca, si sigue las recomendaciones, además de quitar las cosas que pueden hacer que el estómago se irrite y que esto se afecte, cosas como el exceso de la panadería, los jugos de fruta, el café, el maní, que son alimentos, el alcohol, que hacen que el estómago rápidamente pierda su ácido y entre en este estado. Entonces, corrigiendo esas cosas, tomando sábila, que me va a ayudar a proteger la mucosa, y tomando agua con limón, o si ya lo empiezan a tolerar, agua con un poco de vinagre de manzana, van a hacer que esto vaya pasando rápidamente, y una vez recuperen la función aquí, van a tener un estómago completamente rehabilitado, la función completamente recuperada, y nunca van a tener que... Entonces decido hacer talleres de hipnosis para 30, 40, 50 personas, donde hacemos, sin la parte divertida, una reprogramación neuronal o una recodificación del cerebro en positivo. Y viene una historia... No nos encargamos de ello primero. Los análisis son pasos opcionales, pero que nos ayudan a entender un poco más dónde estamos parados y por qué sucede lo que nos sucede. Dicho esto, los análisis de sangre que más sentido tienen hacer son la testosterona total, biodisponible y libre, por supuesto, la SHBG, la LH y la FSH, la vitamina D, el estradiol, el RBC magnesio, que es el magnesio que está adentro de los glóbulos rojos, el colesterol total y sus distintos tipos, y obviamente el cortisol y la prolactina, que son sustancias que van a impedir la producción o la liberación de mi testosterona. Y luego tenemos muchos más que podemos estudiar, pero que tienen una relación menos directa con la testosterona. Y no te preocupes que la mayoría de los elementos que te nombré tienen su propio video que te dejo en la descripción por si quieres saber más de cada uno de ellos. Hay causas de baja testosterona, y antes de enfocarnos en hacer algo especial o incluso en tomar un suplemento, tenemos que resolver estas causas. De hecho, si usas testosterona exógena porque que había que hacerle batería de tracción, pues partamos de algo importante. Un carro con 10.000 o 15.000 kilómetros que tenga un 100% en su batería de tracción jamás vale lo mismo contra un carro o comparado con un carro que tiene 10.000, 15.000 kilómetros y que tiene una batería de tracción del 75%. Jamás. Yo sugiero, y es de lógica, que lo meta dentro del negocio. Es decir, si usted dice, quiero comprar ese carro, ok. Si ese carro se lo están vendiendo a usted en 40 millones de pesos, que porque tiene... ¡Qué buena vida!
y que las personas que gozan de éxito financiero duradero no son necesariamente las que tienen más ingresos, sino las que prestan menos atención a lo que los demás piensan de ellas. Yo nací en Guayaquil, Ecuador, así que nací en América del Sur. Mi mamá y mi papá se dieron cuenta de que tenían que tratar de encontrar una mejor situación para nosotros, así que decidieron probar suerte y venir a Estados Unidos. Para tener la oportunidad, no hay certezas cuando vienes a Estados Unidos, por la oportunidad de una mejor situación social económica. Y nos mudamos a Boston cuando yo tenía 4 años. La dificultad de eso era que no solo estábamos lejos de todos mis tíos y tías, y tengo más de 40 primos, pero estábamos atascados en el barro de la pobreza estadounidense. Ese periodo fue tan difícil. Creo que difícil para mí y mi hermano. Mi hermana pequeña nació un poco más tarde, pero especialmente difícil para mi madre y mi padre porque estaban navegando por un mundo nuevo y estaban tratando de averiguar cómo pagar el alquiler cada mes. Constantemente los oía discutir sobre el dinero y tratar de averiguar cómo llegar a fin de mes, y yo experimentaba eso viéndolos y preocupándome por ellos, pero además pasando hambre a veces y tratando de encontrarle sentido a esta nueva realidad en la que estábamos. Pero ver todo eso creo que imprimió mucha ansiedad en mí, porque había mucha escasez cuando yo estaba creciendo, y también mucha tristeza de verlos luchar. Y ahora es curioso, porque ahora veo que se quieren de verdad y que su problema es estructural. No tenían a nadie más con quien compartir su estrés, porque eran solo ellos dos de adultos. Se había convertido a tirarse los trastos a la cabeza todos los días. Sí, no sabían qué más hacer. Y ahora que su problema de dinero no es como antes, se están relajando, tú sabes. ¿En serio? Se quieren. Sí. Son más felices. Sí. Vaya. Así que cuando se mudaron aquí, ¿los dos tenían 2 o 3 trabajos o dormían Ambos mucho trabajaban. o cómo era eso? Cada uno tenía un trabajo muy duro. Mi madre limpiaba casas y mi padre trabajaba en un supermercado. Y trabajaban demasiado. Ahí era la clásica trampa de la pobreza americana. Aquí es donde estás y esperas que la próxima generación lo resuelva. Y tuvimos la suerte. Mi hermano, yo y mi hermana, todos fuimos a la escuela. Tenemos trabajo y ahora, como unidad familiar, cuidamos los unos de los otros. ¿De verdad? Sí. Así que, ¿durante cuánto? 15 años estuvieron atrapados en la misma situación económica mientras ustedes crecían e iban a la escuela hasta que llegaron a la universidad y consiguieron un trabajo. Exactamente. Así que cuando mi hermano entró en sus 20 años, fue el primer gran cambio. Quiero decir, me acuerdo cuando tenía 14 años, que es cuando los teléfonos celulares por primera vez fueron apareciendo. Y le dije a mi mamá y papá, yo estaba como, mamá, realmente quiero un teléfono celular. Y mi madre me miró y ella estaba como, vas a tener que conseguirlo por tu cuenta. No hay manera de que pueda ayudarte con eso. Simplemente me golpeó. Y entonces salí, conseguí un trabajo. Yo nací en Guayaquil, Ecuador, así que nací en América del Sur. Mi mamá y mi papá se dieron cuenta de que tenían que tratar de encontrar una mejor situación para nosotros, así que decidieron probar suerte y venir a Estados Unidos. Para tener la oportunidad, no hay certezas cuando vienes a Estados Unidos, por la oportunidad de una mejor situación social económica. Y nos mudamos a Boston cuando yo tenía 4 años. La dificultad de eso era que no solo estábamos lejos de todos mis tíos y tías, y tengo más de 40 primos, pero estábamos atascados en el barro de la pobreza estadounidense. Ese periodo fue tan difícil. Creo que difícil para mí y mi hermano. Mi hermana pequeña nació un poco más tarde, pero especialmente difícil para mi madre y mi padre porque estaban navegando por un mundo nuevo y estaban tratando de averiguar cómo pagar el alquiler cada mes. Constantemente los oía discutir sobre el dinero y tratar de averiguar cómo llegar a fin de mes, y yo experimentaba eso viéndolos y preocupándome por ellos, pero además pasando hambre a veces y tratando de encontrarle sentido a esta nueva realidad en la que estábamos. Pero ver todo eso creo que imprimió mucha ansiedad en mí, porque había mucha escasez cuando yo estaba creciendo, y también mucha tristeza de verlos luchar.
Y ahora es curioso, porque ahora veo que se quieren de verdad y que su problema es estructural. No tenían a nadie más con quien compartir su estrés, porque eran solo ellos dos de adultos. Se había convertido a tirarse los trastos a la cabeza todos los días. Sí, no sabían qué más hacer. Y ahora que su problema de dinero no es como antes, se están relajando, tú sabes. ¿En serio? Se quieren. Se quieren. Sí. Son más felices. Vaya. Así que cuando se mudaron aquí, los dos tenían 2 o 3 trabajos. ¿Dormían Ambos mucho trabajaban. o cómo era eso? Cada uno tenía un trabajo muy duro. Mi madre limpiaba casas y mi padre trabajaba en un supermercado. Y trabajaban demasiado. Ahí era la clásica trampa de la pobreza americana. Aquí es donde estás y esperas que la próxima generación lo resuelva. Y tuvimos la suerte. Mi hermano, yo y mi hermana, todos fuimos a la escuela. Tenemos trabajo y ahora, como unidad familiar, cuidamos los unos de los otros. ¿De verdad? Sí. Así que, ¿durante cuánto? 15 años estuvieron atrapados en la misma situación económica mientras ustedes crecían e iban a la escuela, hasta que llegaron a la universidad y consiguieron un trabajo. Exactamente. Así que cuando mi hermano entró en sus 20 años, fue el primer gran cambio. Quiero decir, me acuerdo cuando tenía 14 años, que es cuando los teléfonos celulares por primera vez fueron apareciendo. Y le dije a mi mamá y papá, yo estaba como, mamá, realmente quiero un teléfono celular. Y mi madre me miró y ella estaba como, vas a tener que conseguirlo por tu cuenta. No hay manera de que pueda ayudarte con eso. Simplemente me golpeó. Y entonces salí, conseguí un trabajo. Mirar en Instagram, no sé qué, pues en el ordenador tengo un momento y tal. Si lo tengo, es que tener el móvil lleno de estas aplicaciones que son inherentemente adictivas es como llevar una bolsita de heroína en el bolsillo. De verdad, chuparraditas. Y dices, ¿cómo no vas a ser adicto? Entonces, claro, yo veo las interacciones sociales, el móvil, notificaciones. Eso para mí es neurosis. Neurosis porque te saca todo el rato del presente. Es decir, pero no vamos a demonizar las redes sociales. El móvil es una bendición. Pero como todo, tiene las dos partes. Tú tienes que ponderar. Tú tienes que utilizar la tecnología. La tecnología está utilizando a la gente. ¿Por qué? Porque viene la inconsciencia. Entonces, claro, Instagram, ¿es bueno o malo? Es neutro. El tema es cómo lo utilizas. Yo lo veo como una herramienta fantástica para... fatal, ¿eh? De eso hablaremos también, ¿eh? Que hay muchos padres y niños que lo sufren. Les ayudaremos. Por lo tanto, sueño superficial, sueño profundo, sueño REM, es un ciclo de sueño. Esto dura aproximadamente 2 horas. Pero el sueño superficial dura 15-20 minutos. Por lo tanto, la siesta tiene que durar estos 15-20 minutos. Porque si nosotros, y la gente te lo dice, sobre todo la gente que duerme poco durante la noche, dicen, no, a mí la siesta me da peor, porque yo si me duermo 40 minutos y me levanto con la cabeza espesa, claro, porque nos levantamos de un sueño demasiado profundo. Claro. Y en ese sentido, doctor, ¿tú crees que lo que estamos haciendo... El sol... En fin, hay unas posturas adecuadas. ¿Y es verdad que es mejor que tener la cabeza hacia el norte? ¿Los gatos duermen con la cabeza hacia el norte? Sí. Eso es lo ideal. Y eso los japoneses lo hacen. Es decir, te pones al norte... sur. Eso es la situación perfecta. Norte-sur. ¿Y por qué es eso? Sí, bueno, básicamente porque estás alineado con el magnetismo. Hay un constructor de camas español, muy bueno, valenciano, que lo he conocido yo y que de una startup, esto de buscar la mejor cama del mundo. El hombre está obsesionado con la mejor cama. Justo hace poco nos hablaron de Se llama Jogo. Jogo, exacto, mira cómo lo son sabes. unas camas de 50.000 euros, ¿no? Sí, bueno, son camas carísimas, solo camas que se puede permitir muy poca gente. ¿Pero son de qué están hechas? ¿De lingotes? ¿Tú sabes lo que tienen? No, tienen un campo magnético abajo. Un campo magnético. Y con todas las cuestiones hormonales de nuestro cuerpo, de ahí se producen muchísimas. Y simplemente lo único que tenemos que tener es una buena relación. Sí, un colesterol extremadamente alto no va a ser favorable, pero con que tengas un colesterol total a lo mejor estamos hablando 150, inclusive 200, dependiendo del ratio y depende de tu estilo de vida y muchos otros factores, no necesariamente es malo. Si tu relación está bien, si tienes un calcium score bajo, si tienes un estilo de vida bastante saludable y antiinflamatorio, ¿no? Habrá que ver el contexto de muchas cosas, porque de nuevo, así como hablábamos de perseguir las cetonas, muchas personas hoy en día persiguen números de colesterol bajo y de hecho, en muchos estudios de longevidad está relacionado un nivel alto de colesterol con longevidad y al contrario, niveles bajos de colesterol están asociados con muchísimas disfunciones, tanto mentales como hormonales. Sí, eso es que el tocar el tema de colesterol es un tabú que es una hueva, pero tienes toda la razón. O sea, esos estudios existen. ¿En cuál estamos ahorita?
Inflamación. Me fui en el orden que las tengo aquí, perdón, pero sí. Otro, keto causa inflamación, ¿no? Todo lo opuesto. Cuanto menos estresante sea tu trabajo, cuanto menos demandante puedas mover más, va a ser mejor que quitar comida. Y al final todo esto se relaciona con tu entorno. Si quieres competir en culturismo natural, cuanto menos estresante sea tu trabajo, cuanto menos demandante te sea esto, cuanto más relaciones de calidad tengas, porque una discusión con tu pareja en un 10% graso se siente distinta a una discusión con tu pareja en un 16%. Muchas parejas incluso rompen en preparación por todo lo que eso conlleva, tu mente cambia. En definitiva, entender todo lo que tiene una persona en su entorno. Nosotros que trabajamos bastante de esa forma, ¿no? De al final coger contexto y demás en nuestras asesorías, dirías que entonces sería atender y valorar ese contexto con seguimientos quizás o algo así. Insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca que abunda ahora más que nunca, el miocito, o sea, la célula cardíaca, la fuente preferida es el cuerpo. O sea, y lo vengo diciendo desde hace tiempo que yo no tengo idea por qué no se han metido. Hablé, ¿sabes con quién toqué el tema? Que no es de conocer el CEO de MVMN. ¿Cómo se llama este güey? Creo que es Georgia algo, ¿no? Un asiático el vato. Y ellos tienen las cetonas, pero en ésteres, no en sales. Y que eso te eleva las cetonas más. Pero para mí, una terapia que podemos ver a futuro, si ya sabemos que el miocardio de la insuficiencia cardíaca funciona mejor con cetonas, ¿por qué fregados no estamos utilizando aceite de coco o cuerpos cetónicos exógenos para ayudar a estos pacientes? Así que, pues yo creo que aquí, creo que lo platicamos el otro día, ¿no? Parece que hay tu apetito. Entonces, en artículos publicados en revistas como Cell, que hablan de esto, y el pathway de cómo un beta-hidroxibutarato te va a reducir tu apetito. Entonces, si estás produciendo cuerpos cetónicos que de repente se levantan y dicen, tengo ese sabor metálico en el hocico, pues eso es la cetona que estás básicamente bufando, ¿no? ¿Y de dónde vienen los cuerpos cetónicos? Vienen de los triglicéridos que se fueron al hígado para producir los cuerpos cetónicos. Entonces, sí, es una cosa, y me pareció también fabuloso, digo, ya que estamos en este tema, porque me hiciste recordar eso, lo que hablamos del Dominic D'Agostino, que la gente de repente dice, ¿y entonces qué pasa con el glucógeno del músculo? Porque necesitamos también el glucógeno del músculo para parte de energía. Y Jeff Volek hizo un estudio en militares en donde se dieron cuenta que la gente que estaba haciendo una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos, y lo comparamos con una dieta, unas personas que no estaban, que estaban haciendo una dieta normal o alta en carbohidratos, tenían el mismo contenido de glucógeno. Y te dejo que tú lo expliques porque me pareció fabuloso esa explicación, y ya me la había olvidado, así que escuchen este. De hecho, no hay nada más ese estudio. Hay, al menos, de hecho, un colega mío que se llama Menno Hesselmans, que ayer te platicaba de él, él hizo hace un año, casi hace 2 años. Perdón, el perro haciendo algo raro. Perdón. Hizo una revisión sistemática donde precisamente revisó todos los estudios que hay de comparación de entrenamiento de fuerza en dietas altas en carbohidratos y bajas en carbohidratos para evaluar desarrollo muscular, resistencia, fuerza, ganancia de masa muscular, etcétera. Y se los pongo así en resumen, luego te paso el link para que lo revises. Prácticamente lo que descubrió es que la ganancia muscular es exactamente igual. La ganancia muscular es igual, la fuerza es prácticamente la misma, y en los únicos estudios donde se encontraba que había un beneficio adicional de la fuerza es por ahora, y esto es algo muy bueno, ahorita te comento, es simplemente porque la gente en una dieta alta en carbohidratos tiende a consumir más calorías. O sea, era una diferencia de calorías, no necesariamente de el macronutriente. El hecho de que el carbohidrato por sí solo te diera realmente un beneficio o fuera mejor, ¿no? Y para contestar tu pregunta, para contestar tu pregunta sobre cómo es que no necesitas carbohidrato, pasa una cuestión muy interesante. Al principio de la dieta, en lo que estás en el periodo de adaptación, sí va a haber una
pérdida de glucógeno más rápida, porque el cuerpo no está, sobre todo si vienes después de una dieta muy tradicional alta en carbohidratos y alimentos procesados, hay un periodo de adaptación que a mucha gente pues, no lo aguanta porque no sabe cómo prepararse. Y si eres una persona que hace deporte, vas a sentir que te merma la fuerza y te duele la cabeza y todo esto, ¿no? Entonces, sí, digamos lo que el carbohidrato en nuestro cuerpo se almacena como glucógeno muscular. Y el glucógeno muscular está pegado, o cada molécula o cada gramo de glucógeno muscular va pegado con 3 gramos de agua. Entonces, tú empiezas a hacer esta alimentación. Esta alimentación es diurética. Como tienes baja insulina, los riñones sueltan el agua. Y esta agua, como ya estás dejando de consumir carbohidrato y se empieza a utilizar el glucógeno que tenías almacenado también en tus músculos, por el hecho nada más de moverte, se empieza a utilizar, se elimina todo el agua. ¿Y qué pasa con los músculos? Se encogen. No es que los pierdas, sino simplemente es como un pedazo de carne de res que está hidratado y luego lo pones en el sartén. Es el mismo pedazo de res, nada más, y tiene las mismas calorías y las mismas proteínas, simplemente está un poquito deshidratado. Entonces, aquí viene una idea de que la gente pierde músculo al hacer esta dieta. No, simplemente es un globo, está inflado, está desinflado. Si tú vuelves a comer carbohidrato, lo vas a volver a hinchar y por eso está el famoso rebote de esta dieta cuando la dejas. No la hagas porque vas a ganar todo lo que perdiste y más. No, lo que estás primero recuperando es el agua y el glucógeno que tenías perdido. Y claro, en este principio que tu cuerpo no está adaptado, va a haber una pérdida de fuerza que te puede durar 1 o 2 semanas. No significa que no puedas ni entrenar, ni que estés perdiendo fuerza absoluta, ¿no? Es una fuerza relativa. A ver, hablando de fuerza, ya que te ven Jasmine Rice, etcétera, pero allá lleva un proceso que se llama resistant starch, donde se cocina el arroz y luego se congela, bueno, no se congela, se fría. Y luego lo vuelves a recalentar. Y eso hace que se vuelva un almidón resistente que tiene un pico de glicemia muchísimo más bajo. Yo acabo de aprender eso, yo acabo de llegar a esa... O sea, lo acabo de leer y me puse a averiguar y dije, esto pues puro pedo. No, es impresionante. Ahora, no sé si existe algún estudio para ver cómo responde una persona. No, sí hay estudios. ¿Sí hay? ¿Cómo lo puedes hacer? Sí, de hecho, te pones a ver... De hecho, si pones en PubMed resistant starch, rice y potato, puedes ver los picos. ¿Con la papa también? Con la papa, sí. Todo lo que son tubérculos y arroz, hasta donde sé, es donde puedes ver los efectos de cómo cambia el índice glicémico cuando lo llevas a este proceso. De hecho, no sé si conoces UCAN, hay un producto que se llama... Sí, ¿cómo no? Es precisamente resistant starch. Lo hizo Bolek, ¿no? Ese no me equivoco. ¿Cómo? ¿No lo hizo Bolek? No, él estuvo apoyando la creación y él lo recomendaba mucho a sus atletas precisamente porque es una manera de obtener una mayor cantidad de carbohidrato y rellenar o reponer en ciertos deportes el glucógeno sin crear este pico de glucosa. Para la gente que no captó lo que acabamos de decir es agarrar el carbohidrato, ya sea en arroz o papa, una vez que lo cocinaste, lo refrigeras. El carbohidrato se transforma en uno que no se absorbe tan fácilmente o que no se absorbe, que lo vas y lo cagas básicamente, y entonces tiene un menor pico glicémico y por ende una menor resistencia, una menor liberación de insulina en el cuerpo. Sumamente interesante. La gente tiene sus monitores de glucosa, es muy evidente, yo lo he visto con pacientes que ellos quieren comer más carbohidrato y vamos a hacer este efecto y checamos y a lo mejor de levantárseles la glucosa, voy a inventar, a 180, después de hacer este resultado, a lo mejor se les levanta a 120 en un grado muy normal, ¿no? Y bastante llevadero a comparación de cómo les daba el pico antes. Y antes se tomaban un sushi o una taza de arroz, se quedaban dormidos, ¿no? Después les daba un bajón. Es que si sabe más pinche, de hecho, el arroz ya después refrigerado y lo vuelves a calentar y ya no es lo mismo. No, se pone como más chicloso. Sí. Sabe exactamente igual porque también lo recalienta. O sea, no te lo comes frío, obviamente. Lo comes al tiempo, lo vuelves a cocer. ¿Cómo era que se llamaba eso? ¿Que carbohidrato resistente o qué dijiste? Se llama almidón resistente, resistant starch. Resistant starch. Wow. Sí, ese yo lo leí hace poquito y yo dije... El ratio, y esta gente tiene un perfil muy distinto. Estos pacientes son los que están comiendo bien. Entonces, tú cuando ves un perfil de lípidos y ves un LDL elevado, si también ves que los triglicéridos están en cal huevo y el azúcar está elevado, tú ya sabes que este paciente está hecho mierda y que tiene inflamación y es una bomba de tiempo para desarrollar un infarto al miocardio. Pero
Lo que no sabíamos, lo que fuimos viendo, y está escondido en la literatura, porque hay publicaciones desde 1943 en el New England Journal of Medicine que te demuestran y te enseñan cómo los pacientes que empiezan a agarrar una dieta baja en carbohidratos, se les mejora todo este desmadrito. Entonces, aquí es donde viene ese paciente. Ya sabemos que los que hacen una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos, 1 de 4, se les va a disparar el colesterol. O sea, ok. Entonces, ahí es donde yo te hago la pregunta, porque en la American Heart sacó un estudio en el año 2009, tú lo conoces, de 135,000 hospitalizaciones en los Estados Unidos por el American Heart Journal, por síndrome coronario agudo. ¿Cómo lo evaluaron? Angina estable, angina inestable o infarto. Les tomaron a todos colesterol. ¿Qué encontraron? De los que llegaron con síndrome coronario agudo, que el 70% tenían colesterol total por debajo de 230 y que el 80% tenían LDL por debajo de 50. Entonces, si yo fuera un investigador, y menos del 10% tenían el HDL, o sea, los que no tenían, o sea, tenían un HDL elevado. O sea, exacto. Ahorita hablamos de eso. Entonces, si yo fuera un investigador bruto, yo diría, tener el colesterol bajo me infarta. Oh, porque estamos hablando, miren, ¿qué hizo la ciencia? En vez de buscar, o la Asociación de Cardiología del Mundo, en vez de buscar otras causas diferentes al colesterol, dijeron, a partir del año 2008, ya no vamos a recetar estatinas con 230, sino con 200. Entonces, miren, ¿a qué llegamos? Sin ver lo que tú dices. ¿Por qué el 10% de los que no se, el 10% de los que no se infartaron tenían HDL por encima de 60? ¿Por qué ese 10% que no se infartó tenía triglicéridos por debajo de 100? O sea, y averiguamos otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de decirle a la gente y a los cardiólogos como tú, mire? Y tú lo sabes muy bien. O sea, si llega un paciente como el doctor White, con un buen estilo de vida, o sea, te estoy poniendo el paciente para que tú me digas qué hago en tu consulta, con la glicemia perfecta, la hemoglobina glicosilada perfecta, la insulina basal por debajo de 5, que tengo los triglicéridos por debajo de 50, que tengo el colesterol total en 300, y tengo el HDL en 110 y el LDL en 190. Yo sé que tú no me mandas estatina. ¿No? Yo sé que tú no me mandas estatina. Pensaría yo, ¿no? No, sí, tienes razón. O sea, yo primero que nada, aquí es donde yo tengo que bailar un poquito el tango. O sea, porque estoy en Estados Unidos, entonces tengo que proteger hasta cierto punto. Yo sé lo que yo creo, pero yo me tengo que basar también en ciencia. Entonces, primero que nada, tenemos que entender lo que son las partículas grandes y las partículas pequeñas de colesterol. Entonces, eso me encanta. Vamos a hacer un examen de partículas, ¿sí no? Hacemos un examen de partículas y ¿qué es lo que vemos? La mayoría de ustedes que comen como la reverenda chingada tienen partículas pequeñitas, que son partículas que se pueden meter a la pared de la arteria, al endotelio. Se llama patrón B, se llama eso. Exactamente, el patrón B, que son... Entonces, uno puede tener, vamos a poner un número, 150 miligramos de colesterol. Van a estar en partículas pequeñas. O sea, ese colesterol está en 1000 partículas. Pero el patrón de partículas grandes de lipoproteína, que es un paciente que hace una dieta cetogénica, solamente son 50. 50 contra 1000. Esas pequeñitas se meten muy fácilmente a la arteria. La grande batalla. Pero el LDL no es, el LDL o el colesterol es una variable en la ecuación del desarrollo de la placa. Tienes que tener presión elevada, tienes que tener inflamación, que la inflamación viene con el estrés, todo el mundo anda estresado, nadie con se la hemoglobina glicosilada. Entonces, perdón, Cristian, porque me encanta tu respuesta y la valoro demasiado. Y yo también digo lo mismo. Yo le digo a la gente, yo no puedo permitir que las personas anden caminando con colesterol por encima de 300. O sea, no lo permito. O sea, ni siquiera comiendo para sanar, o sea, ni siquiera haciendo ketos. Y eso nos diferencia de cualquier mortal que esté hablando hoy en redes, que no es ni médico ni nada de esto, diciendo, no pasa nada si yo tengo el colesterol en 350. Eso nos diferencia. ¿Por qué? Porque tú y yo trabajamos en cardiovascular. Y porque tú y yo sabemos que no podemos unir, como yo digo, la gasolina con el cerillo. Yo no puedo andar toda la vida con colesterol en 320, 330 y pensar que toda la vida mía voy a estar perfecto.
me voy para Cancún un fin de semana, me lleno de alcohol, me lleno de carbohidratos, se me glica una arteria y me muero. No hay nada que hacer. ¿O no es así? Sí, pues digo, son todos los factores. O sea, sabemos también, por ejemplo, que la misma gripa, la influenza, crea inflamación y que tenemos estudios en el New England Journal of Medicine donde muestran que el enfermarte con influenza te predispone al infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque hablamos de la placa vulnerable, no de la placa calcificada. Y aquí les va algo que les va a dejar cagados encima. Las estatinas también elevan el azúcar y también causan calcificación en las arterias. Y aquí es un concepto que yo digo, a ver, cabrón. Entonces, cuando la calcificación y me eleva el calcio coronario, la estatina es bueno porque estabiliza la placa. Pero si tienes placa calcificada por otras razones, entonces es mala. Entonces, o sea, no es por mamón, pero es por cuestionar. Es, que, a ver, ¿de qué jodidos están hablando? Y también entender lo que es el riesgo relativo y el riesgo absoluto. O sea, con muchos de los estudios de las estatinas están jugando con estadística. Porque, no es, o sea, si yo te digo que tenemos 2 grupos de 1000, y en grupo A, que es el grupo de no estatinas, 2 de 1000 tuvieron un infarto. Pero si tenemos el grupo B, que es el estatina, 1 de 1000 tuvo un infarto. Esto en realidad es 1 de 1000 contra 2 de 1000, o sea, vale madre. Pero el riesgo relativo es una disminución del 50%. Exacto. Y es lo que la gente no entiende. Y a mí, por eso, le digo a la gente es, tomen el control de su vida. O sea, como a mí me dicen que las estatinas, yo necesito que 50 personas tomen estatina por 5 años para prevenir un infarto. O sea, y las otras 49 se van a infartar con estatinas. Quiero que lo sepan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo digo disminuye el riesgo relativo un 50%, no quiere decir que si yo cojo a 1000 personas, 500 se van a salvar. No, que de los 2 que se iban a morir, solo se va a morir 1. Y es ahí cuando tú y yo les decimos, miren, señores, necesito que ustedes entiendan que hay factores de riesgo más fuertes que el colesterol 100%. Para morirse de un infarto. Y esos son lo que a ti te gusta que nadie te diga. Los factores más fuertes. O sea, yo digo, la enfermedad más aterogénica que existe se llama la diabetes. ¿Listo? Y la diabetes mellitus no es por comer grasa. Y la diabetes mellitus no es por comer huevo y mucho menos por comer carne. La diabetes mellitus es por comer carne, por comer arroz, papa, yuca, plátanos, dulces. Es por comer eso. Y ojo con esto. El 90% de los diabéticos se van a morir infartados. ¿Por qué? Porque en realidad es el azúcar, la glucosa. Como yo digo, me importa un bledo si la glucosa sabe a dulce a que si la glucosa sabe a sal. Me importa un bledo, porque el arroz es glucosa que sabe a sal. Y obviamente la fruta es glucosa que sabe a dulce. El que le da el sabor dulce a la, ojo con esto, que les voy a decir porque aquí vamos a entrar al segundo tema. El que le da el sabor dulce al azúcar no es la glucosa, porque la glucosa no sabe a dulce. Lo que sabe a dulce es la fructosa, porque la fructosa tiene un poder dulzogénico de 127 grados y la glucosa solo 60 grados. O sea, es hígado graso en niños, y no es porque sean unos pedotes, es porque les están dando esos pinches jugos inservibles. Yo sí les digo acá, prefiero que le den una coca al huerco que un jugo de naranja. O sea, para que les entre. O sea, no estoy diciendo que la coca sea buena, es un pedazo de mierda también. Pero, exacto. Pero, si tú me pones, yo le tengo más. Mira, yo tengo un paciente que vi hace 15 días y el paciente, su médico lo vio y le dijo, estás perfecto. Oh, perfecto. Hoy tenía triglicéridos en 120, la glicemia la tenía en 90, la hemoglobina glicosilada la tenía en 5.6 y el médico le dijo, te felicito, gordo, pesa 140 kilos, obeso, digo, estás perfecto. Y el médico no se dio cuenta de una cosa, tenía la insulina basal, la tenía en 10 microunidades por centímetro, o sea, que está perfecta. La insulina a las 2 horas la tenía en 120. Cabrón. Ahí es donde yo les digo, miren, señor, la insulina a las 2 horas debe estar ya por debajo de 15. Sí. ¿No? O sea, ¿qué es lo que hizo esta persona? Para mantener su azúcar normal, su cuerpo
le estaba mandando cantidades de insulina. Y tú acabas de decir algo que me encanta. En últimas, el responsable de la microangiopatía diabética no es la glucosa, es la insulina. ¿Oh? Yo puedo tener azúcar normal todo el tiempo. ¿Por qué? O porque mi cuerpo produce mucha insulina o porque me estoy inyectando un montón de insulina. Pero mata igual el azúcar alto que la insulina alta. Por eso las personas que son diabéticas tipo 1, que decidieron seguir comiendo carbohidratos, que se inyectan 60, 80 y 100 unidades de insulina al día y mantienen su azúcar siempre en 70 o en 80 o en 90, se van a terminar muriendo también de una microangiopatía diabética. Entonces, la macroangiopatía diabética es culpa de la glucosa, pero la microangiopatía diabética es culpa de la insulina. Por eso, para mí, la insulina no es una hormona buena. ¿Oh? La insulina es una hormona que está hecho para usar lo menos posible, porque si la uso mucho, la insulina me mata. ¿Oh, con esto? ¿Oh? ¿O no es así, Cristian? Es que el cuerpo está regulado, nomás que ya lo desregulamos. O sea, es medir la insulina. A usted no le interesa medir la insulina, a usted le interesa es saber la resistencia a la insulina. Eso se puede hacer con una calculadora. Ustedes pueden ponerle en el celular o en el computador TYG, o sea, el índice glucosa triglicéridos. TYG, calculator. Entonces ahí les va a botar el primer link, es el link para saber. Y usted pone la glucosa en ayunas y los triglicéridos en ayunas. Y si la relación era mayor de 4.6, usted muy probablemente tiene resistencia a la insulina. ¿Por qué es importante, digamos, hablar de eso y acuñar ese término ahorita? Porque no todos hay marcadores indirectos que se han estudiado con marcadores directos. Déjame, o sea, ¿cómo funciona bien? Dice TY, o sea, TYG o cómo? Sí, TYG. Ok. Calculator. Es porque esa es una pregunta que siempre, o sea, es fenomenal lo que me estás contando. Yo no conocía. Sí, o sea, para mí alguien que tiene los triglicéridos que tiene, o también nos vamos con ¿qué es lo que encontramos en estas paredes con este de la insulina? Encontramos los triglicéridos elevados y el HDL bajo. Entonces, un triglyceride to HDL ratio. Pero ahorita lo que tú me estás diciendo es, o sea, gente, esto vale oro lo que les están diciendo. O sea, este ratio de 4, bueno, supongo que 4 ya es un valor altito, ¿no? Debe estar... 4.6. No, o sea, digamos que después de hacer los estudios... Sí. ¿Qué es importante cuando ustedes escuchen algo de un examen nuevo? ¿A usted le interesa que ese examen nuevo se correlacione con un examen que ya esté estandarizado, que sea confiable? ¿Como cuál, por ejemplo? Como por ejemplo un examen que se los voy a describir. Al principio la resistencia a la insulina se empezó a estudiar con una cosa que se llama el clamp euglucemia, que consiste básicamente en conectarle dextrosa en una vena y conectarle insulina en otra vena y empezarle a infundir dextrosa e insulina. Insulina en una concentración estable y mirar a ver qué tanta dextrosa necesita ponerle para mantener unos niveles de glucosa estables. En la medida que usted necesite mucha dextrosa para mantener la glucosa estable, quiere decir que usted es muy sensible. ¿Sí? Porque toda el azúcar que se metió, o sea, que se metió al cuerpo, sí, la metió a las células súper fácil. En cambio, si usted necesita poquita dextrosa por la vena, o sea, si usted come poquito y se le sube mucho el azúcar, porque tiene mucha resistencia. Eso se llama el clamp euglucémico, que fue los primeros exámenes que se estudiaron para saber la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué hicieron? Venga, probemos otras cosas para saber cómo se correlacionan otros exámenes con ese que llamamos en medicina el gold standard. O sea, el patrón de oro de un examen, el que tiene más sensibilidad y especificidad. O sea, más preciso, pues. Entonces, desde ese punto de vista, dijeron, venga, vamos a probar uno que se llama índice OMA. Entonces, insulina glucosa, que ese usted lo puede buscar ahí, pero eso implica medirse insulina. Implica que, pues, aunque es fácil de buscar, digamos que no todos los laboratorios son tan precisos para medir la insulina. O no todo el mundo se la pide, pero en cambio todo el mundo sabe cómo está su glucosa en ayunas y sus triglicéridos en ayunas. Esa es la ventaja, sí. Es la ventaja. Si a 120 kilos y está al 3% de grasa, 3%. un ejemplo, y si subes al 12,
bueno, al 13, que es igualmente un buen nivel de grasa, pesas un 10% más. De hecho, 120 pues serían 12 kilos más, pues 132. Y un estado normal para mantenerlo, digamos, habitualmente con un nivel bajo de grasa, que sería un 8. Sí, entre un 8 y el 12. Un 8 y el 12 es lo que... Está muy bien, eso está muy bien. Está muy bien. Está muy bien, en hombres, me refiero. Claro, complicado en tener hombres. Masa muscular y estar en volumen y estar en el 70% de A ver, grasa. es que eso es el principio de un volumen. Un volumen se empieza entre el 8 y el 12 y se acaba entre el 17 y el 20 de grasa. Es que lo que determina el tiempo que estás en volumen no es lo que a ti, iba a decir lo que te salga de ahí, no es lo que tú o tu entrenador o tú hayas decidido. Lo determina la progresión del nivel de grasa. Si tú a la 10ª semana ya estás muy tapado, tienes que parar el volumen. Entonces, la clave de un volumen bien hecho es subir a un ritmo que no te tape mucho y puedas mantener ese superávit calórico el mayor tiempo posible. Y luego entran los gurús, ¿no? Que siempre se habla por televisión en todos los documentales que Ronnie Coleman se descubrió cuando un culturista, que no me acuerdo el nombre, le invitó a 2 chupitos de whisky antes de la competición y eso hizo que se cara y subiera bien. Todo eso me imagino que es místico. Bueno, tienes que preguntarle a él. No, pero esto al final... Muchas personas dicen, no, el culturismo natural es súper saludable. Eso es mentira, es completamente mentira. Además, en la evidencia científica hay estudios muy chulos ya hechos que ven cómo el aumento de los niveles de cortisol, la reducción tanto en, por ejemplo, la testosterona, la hormona de crecimiento, son más que significativas. La propia fatiga en el día a día, digamos, el empeoramiento o la bajada de la libido, la peor calidad del sueño, todo esto son efectos, el peor rendimiento cognitivo, el peor rendimiento físico, todo esto son efectos de una preparación de un culturista natural. Bueno, de uno no, de muchos que han sido investigados. Entonces, yo bajo mi experiencia, es cierto. Es decir, ¿puedes utilizar estrategias para llegar a esa pérdida de grasa de la forma en la que pues, sea lo más saludable posible? Sí. ¿Cuáles son esas estrategias? Precisamente manejar bien la fatiga de tus entrenamientos, no meter un cardio de altísima intensidad tipo HIIT, por ejemplo, ¿no? Sin parar todos los días, sino tirar mucho de ese aumento de la actividad física diaria, como decíamos, de los pasos diarios, entrenar la fuerza en el gimnasio, esencial, pero pues sin excederte en la capacidad de recuperación que tú tienes, comer bastantes carbohidratos. Es decir, en las preparaciones de culturismo natural muchas veces la gente dice, va, a tomar por culo los carbohidratos. Justamente lo que se ve es que los deportistas que sufren menos efectos secundarios y que ganan más en las competiciones son los deportistas que más carbohidratos suelen consumir. Y esto es importante. Luego, pues las grasas no es que tampoco las bajen al cero, ¿no? Más o menos entre 0,8, 0,6, 1 gramo por kilo de peso, por ahí es donde las manejaban estos culturistas de los que te hablo en el estudio. Luego nosotros efectivamente hemos hecho otro estudio recientemente, justamente con Brad Schoenfeld, que lo mencionábamos el otro día, donde pues analizábamos efectivamente distintos parámetros, ¿no? En culturistas naturales. Ahí pues había nivel élite, es decir, campeones mundiales, campeones de España, había gente muy top. Lo que veíamos es que efectivamente los que mejor rendimiento tenían o los que tendían a hacerse profesionales o ya ser profesionales justamente eran deportistas que tendían a consumir más carbohidratos. Entonces, simplemente para hacer un clic de los carbohidratos no son el enemigo. Es decir, si realizas ejercicio físico, estás entrenando, es decir, te van a venir bien. Van a aumentar ese glucógeno muscular que tienes aquí guardado y que luego te va a servir de energía en tus entrenamientos y además van a prevenir estos efectos secundarios de una etapa de pérdida de grasa, por ejemplo. Es más, yo hasta el final de la preparación consumía bastantes carbohidratos. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso específico, esto no quiere decir que cualquier otra persona sea perfecto para esta persona, ¿no? En mi caso específico yo estaba tomando más o menos 0,8 gramos de grasa por kilo de peso, 2,2 gramos de proteína por kilo de peso y el resto carbohidratos. Y yo hasta el final, hasta prácticamente el día de la competición, estaba consumiendo entre 2.700 y 3.000 kilocalorías. Entonces te puedes imaginar, es decir, no consumía pocos carbohidratos, ¿no? Entonces, en mi caso, aunque sufrí efectos secundarios de tener tan poca grasa, fueron más pequeños y se me fueron antes. Se ve que incluso puedes tardar 6-8 meses en recuperar los niveles de testosterona después de una competición de culturismo natural, ¿eh? Pero ¿y qué efectos secundarios fueron esos que tú sufriste? Yo, empeoramiento del sueño, pero bueno, eso ya a mí con que me hagas así me empeora el sueño, es decir, eso tampoco tiene mucho mérito. La propia fatiga, es decir, mi novia se reía porque yo estaba fregando los platos y yo aquí tengo un armario, ¿no? Y yo de la propia fatiga apoyaba la cabeza en el armario, es decir, me quedaba así apoyado fregando los platos. Es decir, de la propia fatiga de ya, pues que llevas mucho tiempo consumiendo menos kilocalorías de las que tu cuerpo necesita y estás a un nivel muy bajo de grasa.
Entonces, esa fatiga, la bajada de la libido, es decir, yo en las semanas previas a la competición, sobre todo recuerdo entre competiciones. Ahí tu novia no se reía, ¿no? Ahí no se reía tanto. Ahí no se Ahí reía no se tanto. reía, ¿no? Venga, ya está bien lo de competir. No, pero es verdad. ¿Sabes cuándo noté más los efectos secundarios? Yo primero competí en Italia. Hasta ahí yo no noté efectos secundarios. Ajá. Después competí en España, ahí ya sí noté los efectos secundarios, es decir, entre esas dos competiciones, probablemente también el estrés, todo influye, ¿no? También lo reportamos todo por redes sociales. En ese momento teníamos mucho, no presión, ¿no? Pero cierto seguimiento en lo que es la comunidad fitness de culturismo natural en ese momento y demás. Y pues al final tú mismo te generas cierta presión. Universidad, a tomar café, va a llegar un momento donde ya no, la cafeína ya no hace nada. Entonces, oye, ¿no? Y es lo que pasa con las personas que les da diabetes. De estar comiendo tanto carbohidrato, tanto azúcar y tan constantemente, lo que te comentaba, a los 8 años ya hay niños con diabetes tipo 2 porque se acabaron su páncreas a los 8 años cuando les debía durar 80. Pues. Y una siesta puede ser o debe ser de 20, 30 minutos. ¿De cuánto debe ser? Sí, 20, 30 como máximo. ¿Y por qué? Porque cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial. Aquí estamos aproximadamente unos 15, 20, 30 minutos. Después caemos a un sueño profundo, que es cuando hay la reparación de tipo físico. Y después caemos al sueño REM, que es cuando hay la reparación intelectual y es donde soñamos, donde nos movemos, donde hablamos mientras dormimos. Todo esto lo hacemos en la fase REM. Es un sueño activo, ¿de acuerdo? En cambio, el sueño profundo es un sueño tranquilo, es cuando te dicen duermes como un niño. Esto se lo debió inventar alguien que no tenía niños, ¿eh? Porque no saben cómo duerme un niño, que duerme fatal, ¿eh? De eso hablaremos también, ¿eh? Que hay muchos padres y niños. De ir a dormir, le hacemos este masaje al corazón, aumentamos el tono vagal, ¿vale? Y pues imagínate qué feedback más chulo para luego irnos a dormir, ¿no? O sea, son 3, 4, o sea, 3 inhalación, 4 exhalación, 1 de apnea. De pausa. Si es que una respiración profunda, una respiración funcional debería ser así. Una respiración donde la inhalación no se oiga, donde la exhalación sea un poquito más larga que la inhalación, por lo que hemos visto, y una pequeña pausa entre respiraciones. Esa es casi perfecta. Luego en un tiempo ya diré cuál es la perfecta, que es porque al final estas son 7 veces y media por minuto. Yo voy así como despacito para que no nos volvamos locos. Y luego está la de respirar 6 veces por minuto, que es otra frecuencia, ¿no? Que es 4, 6. 4, 5, 1. 4, 5, 1. Sí, que son 10 veces. O sea, son 10 segundos que respiras. En esa frecuencia respiratoria tienes 4 de inhalación, 5 de exhalación y 1 de pausa. Son 10 segundos. Vale. Pues ya tienes ahí las 6 veces por minuto. Hablábamos antes del diafragma. Esto me interesa un montón. Que es la 478. Vale, sí. 4, ¿la sabes cuál es, verdad? Sí. La tengo por ahí. Se ha hecho muy famosa porque dicen que los Navy SEALs, los marines americanos, la hacen antes de una batalla, por ejemplo, o en un entrenamiento intenso, o cuando están en un sitio a lo mejor que les requiere mucha concentración y estar tranquilos para estar muy enfocados en el blanco o en lo que sea, pues la hacen para 478 para... Esa no sabía. Yo había oído la respiración cuadrada, que ellos la han hecho muy de esta, pero fíjate, son respiraciones que así que alguien que diga, es que yo tengo la frecuencia cardíaca muy alta, la presión arterial, si la haces mañana y noche te conlleva eso, ¿no? Y de verdad que me llama mucho la atención con lo del tema de los meditadores. Entonces, eso es importante porque me escribe gente y me dice, yo medito hace mucho tiempo, pero me he dado cuenta que no estaba respirando bien, y desde que empiezo a respirar de una forma funcional, la meditación ha pasado a un segundo grado, o sea, ha pasado a un grado ya brutal, ¿no? Claro. De hecho, muchas veces, por ejemplo, yo los mejores meditadores que conozco, con los mejores que he meditado, siempre hacen, antes de ponerte a meditar, 3 o 4 respiraciones muy profundas y muy lentas, y luego ya empiezan con el ejercicio de la meditación, ¿no? Donde tienes que llevar la atención, pero siempre hacen 3 o 4 de, venga, profundas, lentas, ya te sales un poco de donde vienes y entras un poco aquí, y esa transición es, bueno, balancear el cuerpo, colocarse también, ¿no? Equilibrarlo, para adelante, para atrás. Sí, porque tú a lo mejor llegas, te sientas y dices, venga, voy a respirar 10 minutos, y te pones así. Vale. En el Zen siempre hay una transición que es... Como para tomar conciencia, ¿no? Sí, para adelante y para atrás, para equilibrar el cuerpo, para que estés en una postura recta, pero que no estés incómodo, equilibras el cuerpo para adelante y para atrás, cada vez te mueves menos, y luego de aquí a un lado, de aquí al otro, y cada vez estás moviendo menos hasta que te quedas, y ahí ya estás. Ahí ya empiezas, como entonces, si calentaras. Eso es, y ahí entonces ya haces las 3 respiraciones profundas y ya empiezas a meditar.
Mira lo que es una respiración profunda que sea eficiente 100%. Mejor, sí. Mira mi mano, ¿vale? Pero mira mi cuerpo. Yo te pregunto que qué has visto aquí. Si has visto algo. No. Por favor, ¿lo puedes hacer otra vez? Eso es una respiración profunda, mira. Que no se mueva nada. No, solamente se mueve mi diafragma. Ya te explico el porqué, ¿vale? Vale. Una respiración profunda donde la respiración sea lenta, silenciosa es importantísimo. Esto no somos eficientes. Claro. Silenciosa porque cuando la respiración es silenciosa somos más eficientes porque recogemos mayor cantidad. Si yo hago así, haz así. Y ahora haz esto, sin hacer ruido. Hazla la misma pero silenciosa, que no se oiga. ¿Dónde entra más aire? ¿En la primera? En la segunda, ¿eh? Claro. Ese 21% que hay en la atmósfera depende de que recojamos más cantidad o menos de esa cantidad de oxígeno según cómo estemos inhalando. Si yo inhalo con ruido, aquí hay una válvula que solamente que siente un poquito de fricción se para, se cierra, ¿no? Si yo hago ruido, no estoy siendo eficiente en recoger más cantidad de ese 21%, pero si yo no hago ruido, recojo mayor cantidad de ese 21%. Y luego algo importante, en cada respiración, 150 mililitros, en cada respiración se pierden en los espacios muertos. Garganta, bronquios, bronquiolos, bien, se pierden. Pero si yo tengo una respiración lenta y suave y diafragmática, LSD, estoy haciendo que menor cantidad de 150 mililitros se pierda menos cantidad en el espacio muerto, que no van a ningún lado, no tiene ninguna función respiratoria, y mayor cantidad de ese 21% llega a los alveolos. Esos saquitos de aire que están repartidos por los... Entonces, llegaba a un punto que a veces ni dormir se me hacía fácil. Hace 2 años, cuando les decía que llegué a ese punto, yo casi todas las noches tenía que dormir con 3 almohadas, casi sentado. Porque si no, ¿qué sucede? Cuando uno se acuesta flat, ese contenido gástrico es más fácil que llegue a través del esófago a la boca. Y tienes ese sentimiento de acidez, especialmente en la mañana cuando te levantas. Entonces, para tratar de evitar eso, yo dormía casi que a 45 grados, casi sentado. Y llegó un punto que yo dije, mira, ya me está afectando tanto mi calidad de vida que no aguanto. No aguanto. Ya me había hecho varias endoscopías. Déjame ver si puedo... Yo creo que yo me he hecho unas 4 endoscopías ya en mi vida. Y obviamente nunca encuentran acidez y gastritis. Nunca más tuve la bacteria de Helicobacter pylori. Y entonces, si yo me mantengo en mi peso ideal, mi dieta es bastante saludable. Hago ejercicio casi todos los días. ¿Por qué entonces tengo esa acidez tan crónica que me molesta tanto, que afecta mi calidad de vida? Y empecé a hablar con mis doctores, que de hecho les envío muchos saludos y le doy gracias al doctor Manuel Versosa y al doctor Frank Sol, aquí en Mount Sinai, en Miami. Y les digo, mira, llega un punto en donde estoy tomando estos medicamentos demasiado, sigo con los síntomas, aún tomando los medicamentos sigo con los síntomas. A lo mejor aquí hay algo que yo tengo que hasta hacerme una cirugía, porque es que ya no aguanto. Llega un punto en donde ya yo quería resolver el problema, aunque me tuviesen que abrir. No era vida, era muy difícil. Y ellos me dicen, bueno, vamos a empezar a hacerte unos estudios avanzados para nosotros poder tratar de entender mejor el problema. Bueno, les voy a explicar estos estudios que, la verdad, no les voy a mentir, fueron bastante incómodos. El primero se llama una manometría del esófago. Les voy a explicar. Te ponen un tubo, me pusieron un tubo, yo despierto, me pusieron un tubo por la nariz. Yo me acuerdo que me decían, traga, 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 para ver si el tubo bajaba. Las lágrimas salían, porque obviamente ese tubo entrando por ahí. Una vez te ponen el tubo en el esófago, te piden que tragues y que hagas diferentes cosas para medirte las presiones
en el esófago. Porque hay una condición que se llama acalasia, en donde las presiones del esófago son muy altas. Y eso causa síntomas y eso es un tratamiento completamente distinto. Esta manometría dura como 20 minutos, si me acuerdo bien, y gracias a Dios estaba bien. Bueno, ok, pues las presiones en el esófago están bien, la válvula que yo les decía gastroesofágica está bien, ok, vamos, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? Me sacan el tubo, me ponen un tubo más fino, que llega hasta el estómago, y aquí ustedes van a ver una foto, porque yo tengo una foto de cuando yo tenía ese tubo puesto. Ese tubo está conectado a una máquina que es como un cuadrado que yo lo tengo que tener conmigo por 24 horas. 24 horas yo tuve ese tubo por la nariz que llegaba al estómago midiendo el pH de mi estómago para ver el nivel de acidez, para ver el nivel de ácido del estómago. Por 24 horas es una cosa incómoda. Yo me sentía todo el tiempo como algo aquí en la garganta que no podía sacármelo. Y tienes que comer y tienes que hacer todo normal. Tienes que llevar tu vida normal. Ese es el punto para ver cuán ácido se está poniendo tu estómago. 24 horas, me hice eso. La realidad no estaba tan mal. Sí había un poquito de acidez, pero lo interesante era que la cantidad de acidez que se detectó no era compatible con la severidad de mis síntomas. O sea, el médico me decía, mira, sí, tienes un poco de acidez, pero no para causarte esos síntomas que tienes tan severos. Ok, bueno. El otro estudio que me hago es lo que se llama en inglés un barium swallow. Te ponen en una máquina, como en una mesa o en una camilla, y básicamente tú te acuestas ahí y esa camilla se va moviendo y llega a un punto en donde ellos te siguen diciendo que te tragues como un líquido que te dan, y ellos te están tomando radiografías del esófago para ver cómo baja ese líquido. ¿Ok? Llega un punto en que casi estás como que parado, así acostado, tomando eso, porque ellos quieren ver cómo baja el líquido a través del esófago. Y me dice, doctor, ¿le puedo decir algo? Y lo que este interno me dijo me cambió la vida. Me dice, yo le recomendaría que aprenda a meditar. Y yo, ok. Y me dice, en ese momento él me cuenta que él había empezado a hacer meditación hace mucho tiempo, que le había ayudado mucho en su vida y que él entendía que yo debería hacer meditación, y me da un contacto para aprender a hacer meditación. En aquel momento no le puse mucha atención. Estaba en medio de hacerme todos esos estudios. Bueno, llega la hora de discutir todos los estudios con el doctor Versosa, con el doctor So, y lo que me dicen me llama la atención. Me dicen, mira, Juan, el reflujo que tienes, como te habíamos dicho, no es lo suficiente como para causar síntomas tan severos. Y lo que creemos que sucede es que los nervios en tu esófago son hipersensitivos. O sea, que con un poquito de reflujo están exagerando la reacción en tu cerebro, y lo que tú percibes es mucho más de lo que está sucediendo. Y yo digo, ay, Dios mío, pero eso ya me sonó a mí complicado, ¿no? Porque tiene que ver con la conexión que hay entre nuestro estómago, nuestros intestinos y el cerebro. A eso hay una conexión clara. Lo sabemos porque hay síndrome del colon irritable. Lo sabemos porque la microflora, las bacterias del estómago, cuando tú tienes más bacterias malas que buenas, se asocian hasta con depresión. Entonces hay una relación, ¿verdad?, que en inglés se llama brain gut. En español te diría que es una relación entre el cerebro y nuestro sistema gastrointestinal, que es real, pero que no se sabe mucho todavía. Y entonces ellos me diagnostican con este esófago hipersensitivo y me quieren dar un medicamento como para disminuir la sensitividad de esos nervios en el esófago. Y yo digo, no, yo no quiero tomar medicamentos. Ahora sí que yo me convencí de que esto es el estrés. No tengo nada anatómico que se pueda operar. Supuestamente no tengo un nivel de acidez tan significativo. Tú me estás diciendo que esto es una conexión entre el cerebro
y el sistema gastrointestinal. Bueno, pues esto es estrés. Y en mi vida, como ya les decía antes, yo he experimentado cuántos síntomas hay por estrés. Me voy a casa y me acuerdo de lo que me había dicho este interno sobre meditación y digo, no tengo nada que perder. No tengo absolutamente nada que perder. Le envío un email a este instructor, me escribe para atrás y para hacerles el cuento largo corto, empiezo a aprender a cómo meditar. Y yo tenía una necesidad tan grande de mejorarme que mi interés por aprender a cómo meditar era increíble. Y me acuerdo que después de la primera clase empecé a meditar 15 minutos o 20 minutos en la mañana, 15 o 20 minutos en la tarde. Y empecé a hacerlo constantemente, todos los días. Esto no es este episodio del podcast no es de meditación, entonces no voy a entrar tanto en eso, pero les puedo decir que muchos hispanos piensan, ay, yo no voy a meditar, eso es algo tan esotérico, yo no tengo tiempo, yo no sé meditar. Yo no sabía meditar tampoco. Aprendí un poco y empecé a hacerlo. Y les voy a decir, si yo pienso del 100% de las meditaciones que yo hacía, el 10 o 15% eran excelentes. Excelentes. O sea, esos 10 a 20 minutos yo estaba trascendental. O sea, yo, la verdad, me eliminaba todo pensamiento de mi cerebro. Es como cuando usted está en la playa y usted poco a poco se va hundiendo debajo del agua. Esa tranquilidad y ese silencio, así se siente. Había otro 10-15% de las meditaciones que no podía. Los pensamientos seguían entrando en mi cerebro. Pero yo decía, ok, no fue tan buena, pero igual estuve 20 minutos que no miré mi teléfono, ni pensé en algo en particular, ni estaba trabajando. Y la gran mayoría, digamos 70% de las meditaciones estaban como entre medio de esos dos extremos. Entonces, usted quizás no me va a creer, pero esto es verdad. En un punto, después de hacer las meditaciones y seguir haciéndolas, mis síntomas disminuyeron de manera significativa. Hasta el punto que yo llevo más de 2 años que no utilizo aquel medicamento que le decía que se llama un proton pump inhibitor. El Nexium, el pantoprazol, el omeprazol, el Prilosec. No lo utilizo. Llevo más de 2 años sin utilizarlo. Me tomo mi café todas las mañanas y 3 o 4 veces en semana me tomo mi tequilita también. Y todo fue tratando de, número 1, encontrar una base clínica y una razón que yo pudiese arreglar con un cuchillo. Porque yo quería que me hicieran cirugía si era necesario, porque ya yo no aguantaba. Y terminé teniendo que arreglar mi mente. Y me parece a mí eso extremadamente interesante. Y por favor no crea que yo... Había un científico que dijo que no hay nada en ese desierto. Y ellos responden, sí, el desierto es hermoso. Tiene flores y la belleza, así que creo que la tranquilidad de un microbioma con dieta baja en carbohidratos es lo que veo todos los días. Y elimina los ruidos estomacales y el dolor y la acidez y no necesitas medicamentos para tratarlo. Y lo de la fibra. La fibra es solo una manera de vender productos. Estos son estudios de asociación que resaltan los beneficios de una dieta rica en fibra. Al pasar a un ensayo clínico para prevenir el cáncer de colon, se descubrió que la fibra no tuvo efecto en la reducción de pólipos o cáncer. No hablo de protección solar de la de farmacia, protección solar, si queréis, una protección solar en casa, óxido de zinc, manteca de karité y cera de abeja. Hostia. Y ya está. Esto os va a dar para 10 gramos de óxido de zinc una cantidad aprox de un SPF de 30 y la manteca de karité que hace de hidratante y la cera de abeja de antiinflamatorio, el óxido de zinc siendo también antimicrobiano. No estoy hablando aquí de ir a la farmacia y meteros hasta arriba de las cremas a reventar de derivado de la oxibenzona que pasa en el hígado, etcétera, que no estoy hablando de esto, que las personas siempre piensan... Vaya opinión, habiendo estudiado farmacia, ¿eh? Impresionante que tengas... Wow.
Sí, claro, es que básicamente hay que estudiar farmacia para llegar. O sea, me gusta decir las cosas cuando las he vivido en mis entrañas. Tener en cuenta los niveles de testosterona, tener en cuenta la microbiota y tener en cuenta que básicamente una persona se va a quemar mucho más que una persona que cuida su nutrición, cuida sus niveles de vitamina D, tiene en cuenta los biorritmos por la noche, no está con el móvil a las 2 de la mañana en Instagram, la cantidad de vitamina A que hay en su alimentación. O sea, todo esto son cosas que hay que tener en cuenta para no quemarse estando al sol. Pero esto la gente no lo llega a entender. O sea, lo que tienes en tus membranas celulares básicamente depende de lo que comes y de la cantidad de luz azul que recibes por la noche cuando todavía se ha puesto de noche fuera. O sea, esto determina radicalmente cómo vas a reaccionar al sol después. Entonces, yo no es que sea pro protector solar. Yo en la piel no me pasó nada, no me pasó nunca protector solar en la piel, tengo callo solar ahí, pero sí que en la cara básicamente tengo un mínimo de cuidado. Yo he sufrido de rosácea, la tengo cuidada mucho, tengo que hacer muchas cosas por la rosácea, y en personas con problemas dermatológicos lo que suelo recomendar es 20 minutos al sol, sobre todo en tiempo de verano o primavera, y si vas a pasar más tiempo y si te sueles quemar, te pasas a partir de los 20-25 minutos esta cremita solar que te haces en casa, 10 gramos de óxido de zinc, 15 gramos de cera de abeja, 20 gramos de manteca de karité, lo metes en el frigorífico y tienes ya tu cremita que te va a salir muy blanca en la piel, pero que no tiene muchos derivados de oxibenzona, etcétera, y que es totalmente sana y además antimicrobiana, antiinflamatoria. Y luego los 20 minutos ya hasta te lo pasas para, si ya tienes manchas, si ya tienes rosácea, para no exacerbar todavía más ahí la producción de histamina por los mastocitos que tienes en la piel, para no exacerbar todavía más las moléculas inflamatorias que pueden estar aumentadas por muchas personas, por ejemplo en rosácea, que tienen mutaciones en el receptor de la vitamina D en la cara, y entonces la vitamina D que tiene un impacto antiinflamatorio y antimicrobiano en estas personas con ciertas enfermedades de la piel, como la rosácea, la vitamina D no ejerce estos efectos antiinflamatorios, a pesar de tenerla en la analítica en 50 nanogramos. Wow. Claro, lo digo aquí porque en redes se ve de protector solar. Tan simple como testosterona, 500 miligramos a la semana durante 12 semanas. Un inhibidor de aromatasa como el exemestano para controlar la aromatización. Y después un postciclo con HCG, clomido, clomifeno y tamoxifeno. Eso ya sería un ciclo entero. El propio ciclo como tal y la terapia postciclo, ¿vale? Eso sería un ejemplo de cómo se usan estos fármacos en el culturismo de forma habitual. Ahí ya no habría que controlar ningún efecto secundario extra ni nada. Eso sería